Muy buenos días, amigas y amigos de los medios de comunicación. Damos inicio a la conferencia de prensa. Gobierno de El Salvador ejecuta plan de asistencia y protección a familias de connacionales migrantes en Estados Unidos. Escuchamos las declaraciones de la viceministra para los salvadoreños en el exterior, Liduvina Magarín. Buenos días a todos y a todas. Agradecerles por su asistencia a esta convocatoria. En primer lugar, decirles que estamos como gobierno de El Salvador reiterando el llamado al gobierno de los Estados Unidos para que desista de seguir aplicando esa medida de separación de niños y niñas en la frontera sur de Estados Unidos. Es lamentable que se esté sacrificando a los más pequeños de los migrantes, que no son ellos los que toman la decisión de migrar, al separarlo de los padres. Eso es una violación flagrante a los derechos de la niñez, es una violación al principio de unidad familiar, es una violación a los derechos más fundamentales. Y respetamos la medida del gobierno de los Estados Unidos en materia migratoria, mas no la compartimos en tanto que violenta los derechos fundamentales en general de los migrantes, pero en particular de los niños y las niñas. Como saben, el plan Cero Tolerancia es un plan que no es nuevo, ha estado siendo implementado por varios tiempos ya por parte del gobierno de los Estados Unidos, pero en esta oportunidad se han incrementado medidas de criminalización a nuestros migrantes en general, y una de esas medidas es la separación de niños y niñas, con lo cual estamos sumamente preocupados, pidiéndole al gobierno de los Estados Unidos que desista de seguir implementando esa medida. Fundamentalmente esa es la posición del gobierno respecto de la decisión de los Estados Unidos. Por nuestra parte, estamos trabajando con la red consular en la asistencia inmediata en los centros de detención y en los albergues a nuestros niños, a nuestras madres, a los padres, a los familiares que iban acompañados de sus niños, y estamos coordinando también con los cónsules de Honduras y Guatemala para hacer un esfuerzo en común de atención a esta realidad que está viviendo la población migrante en la frontera sur de Estados Unidos. Igualmente estamos comprometidos en la defensa de los derechos humanos de la población migrante, y estamos también en función de que los organismos internacionales, de que las instancias que ven esta materia también puedan pronunciarse. Agradecemos a quienes ya lo han hecho, y por supuesto también agradecemos a todos los que se han pronunciado en favor de que no se siga implementando esta medida en Estados Unidos. Es lamentable que tengamos que estar viviendo esta realidad, y por tanto estamos preocupados, atendiendo, trabajando a la comunidad, a la población, a los niños, pero también en contacto directo con las autoridades de Estados Unidos en la búsqueda de un entendimiento que permita darle una atención adecuada al tema migratorio en general. Muy bien, abrimos el espacio de preguntas. Preguntas solamente del tema, por favor. Comenzamos con Crisia Recinos, Canal 12. Hola, muy buenos días. ¿Cuánto tiempo tarda este proceso en el que estos niños retornan a su país de origen? No sé si tienen ustedes un estimado, y de cuántos salvadoreños hay ahí. Ya se había hablado de una cifra de 50 niños salvadoreños, y tal vez nos amplía en qué situación se encuentran y si se está haciendo algo por ellos, llegando al lugar, etc. Sí, no sé si habrán más preguntas o respondo eso. ¿Respondo eso? Ok. Bueno, en realidad la cifra de salvadoreños, de niños separados, ha sido ajustada después del dato que les di el día de ayer. Por la tarde, pues nuestros cónsules regresan a hacer este registro, y tenemos 93 niños y niñas que están en esta condición, que son ya afectados por este plan Cero Tolerancia que se implementó a partir de mayo de este año,
Y déjenme resaltar que la mayor cantidad de estos 93 niños son de 0 a 12 años, son los chiquitines, los más pequeños, los más afectados. 71 de 93 están en ese rango de edad y 22 en el rango de 13 a 17 años de edad, que ya son preadolescentes y adolescentes. Así que nos preocupa esta situación y por tanto, pues, en realidad, al llegar a la frontera, el proceso que siguen después de la detención y pasar por las hieleras de la patrulla fronteriza es ir generalmente a los centros de detención de ICE, pero los niños están siendo llevados al centro de procesamiento de Úrsula en McAllen y en Arizona, en donde son separados de sus madres y de sus padres y de sus familiares. Luego el adulto sigue un proceso migratorio que tiene que ver a un juez, que si quieren pedir asilo, sigue un proceso. El tiempo que tarda no se puede predecir. Hay casos que duran más de 1 año, 2 años, 3 años, depende de cómo los abogados que están siguiendo el caso lo manejen. Y en el caso de los niños van a los albergues y en teoría van a un proceso de reunificación familiar si es que tienen familiares en Estados Unidos, pero lo grave de esto es que las madres, los padres o los familiares que los llevan no están siendo informados de qué pasa con los niños. Su condición de detenidos está siendo utilizada para no darles información de qué pasa con los niños y las niñas. Por tanto, como gobierno estamos pidiéndole a las autoridades que la decisión sobre el destino de los niños la toman los padres. Debo decirles que en Estados Unidos la representación legal de los niños no existe, ¿verdad? Eso existe aquí en El Salvador, en donde los primeros representantes legales de los niños es la Procuraduría, son los padres y la segunda es la Procuraduría General. En Estados Unidos los niños se representan solos y van ante un juez a que decida si regresan, si se reunifican o qué pasa con ellos. Es lamentable que este proceso sea así, pero así es, ¿verdad? Es difícil a veces porque el proceso del padre se resuelve antes de resolver el del niño y no coinciden esas fechas de retorno. Por eso, una de las líneas de trabajo que tienen nuestros consulados es no emitir documento de viaje a los adultos mientras no se haya resuelto el tema de sus niños, ya sea que ellos decidan que sus niños se queden allá con un familiar o que tengan que retornar con ellos al país. Es muy importante respetar la decisión de ambos padres, si es que los tienen, y si no, del padre que está de responsable sobre el destino de los niños y las niñas. Eso es una de las orientaciones importantes que tiene nuestra red consular. Y otra, pues, de pedir constantemente la notificación consular. No nos están notificando sobre los niños que están siendo separados. Este dato que yo les he dado es un dato que hemos recogido a través de nuestra red consular, pero datos oficiales del gobierno de los Estados Unidos no tenemos a la fecha. Debo decir eso porque en los medios ustedes han escuchado una cifra de más de 2,000 niños que han sido separados de sus padres, pero nosotros no tenemos una información oficial del gobierno de Estados Unidos para saber cuántos exactamente registran ellos como niños separados de su familia. Quería aclararles eso porque este es un dato propio que hemos generado en la Cancillería a través de nuestra red consular. Estimamos que habrán casos que no están registrados aún ahí porque seguramente han sido separados en espacios donde nuestros cónsules no han alcanzado a verificar, ¿verdad? Continuamos con Canal 19. Buenos días, viceministra. La audiencia de Cadena Megavisión quiere saber cuáles son las medidas que ustedes van a tomar ante esta situación de separación de los menores que intentan cruzar la frontera sur de los Estados Unidos y que obviamente son separados de sus padres para que puedan enfrentar un proceso por haber cruzado la frontera. Bueno,
la primera medida es pedir al gobierno de los Estados Unidos que pare de implementar la separación de los niños y las niñas. La segunda es que nuestra red consular está en alerta permanente, en emergencia, para atender este caso. Y una medida que ellos tienen que implementar es no documentar al adulto que llevaba niño o niña mientras no tengamos una solución del destino que va a llevar el niño o la niña que iba con ellos. Otra de las medidas es exigir la notificación consular de los niños que están siendo separados en todos los puntos de llegada a la frontera sur de Estados Unidos. Y otra medida que también estamos implementando es una excelente coordinación entre nuestra red consular. Tenemos 4 consulados fronterizos que están en el día a día, 24 horas, los 7 días a la semana coordinados: McAllen, Houston, Dallas y Arizona. Y también una excelente coordinación con Honduras y con Guatemala para atender esta realidad, porque déjenme decirles que es un drama inhumano, ¿verdad?, lo que está pasando. Esos llantos de los niños a la hora de ser separados, todos sabemos que un momentito que un niño se separe de la madre o del padre es difícil, ya no digamos días enteros, meses enteros de separados. Es un daño el que están recibiendo los niños para toda la vida. Ojalá que esa medida sea suspendida. Agradecemos toda la movilización, todas las expresiones que ha tenido las comunidades de migrantes en Estados Unidos, particularmente la salvadoreña, pidiendo que esta medida deje de ser implementada. Claudia Chicas, Radio Nacional. Viceministra, buenos días. Conocer, usted hablaba sobre una posible reunión con sus connacionales, hablamos de Guatemala y Honduras. ¿Qué se plantearía entre estos 3 países? Y sobre todo saber si usted tiene conocimiento de cuántos serían los niños ya entre estos 3 países. Sí, justamente estamos haciendo las coordinaciones en este momento con Guatemala, Honduras y México para desarrollar una posible reunión en los próximos días en aras de hacer un posicionamiento común respecto de esta situación que se está viviendo en la frontera sur de Estados Unidos. Esperamos que sea lo más pronto posible. No hay una cifra todavía más o menos que se tenga. Igual Honduras y Guatemala, he estado en comunicación con mis homólogos, con las autoridades hondureñas y guatemaltecas. Ellos están recabando información porque justamente no tienen información oficial de cifras dadas por el gobierno de Estados Unidos. Están sus equipos consulares, igual que el nuestro, recabando esa información para tener un dato. ¿Qué pasaría en un caso que, digamos, se agoten la instancia allá en Estados Unidos, digamos, consulados? Acá en El Salvador, si se reciben, ¿qué pasaría con estos niños? Bueno, en principio nosotros también estamos exigiendo el debido proceso legal y que se privilegie el principio de la unidad familiar. ¿Qué va a pasar si los niños, las niñas y sus familiares regresan al país? Pues van a sus comunidades de origen, pasan por un proceso de recepción que tenemos ya bien coordinado interinstitucionalmente y con sociedad civil, pasan por un proceso de oferta de oportunidades de reinserción a la vida productiva, educativa, atención psicológica y emocional y otros apoyos. El programa El Salvador es tu casa es justamente la medida que como gobierno tenemos en implementación para atender a toda la población que retorna. Ana Brígida, Washington Post. Hola, mi nombre es Ana Brígida, yo soy periodista independiente, hoy representando a... Perdón, voy para acá. Hoy representando a Washington Post. Entonces, quería aclarar porque dijiste que ustedes están trabajando para que no deporten a los madres y padres salvadoreños sin sus hijos. Entonces quería preguntar, entonces es decir que no hay ningún caso de una mamá, papá salvadoreño que ha sido deportado sin su hijo. Entonces,
A ver, no use esa frase, debo aclararlo. No he dicho que estamos trabajando para que no los deporten. Lo que estamos haciendo es exigiendo la notificación consular, el debido proceso, que se respete el principio de la unidad familiar, ¿verdad? Y en ese sentido, respetando el principio de la unidad familiar, no vamos a darle documento de viaje a ningún adulto que haya entrado con un niño o niña hasta que no se haya resuelto el tema del niño o la niña que llevaba. Ok. Entonces, pero es decir que no van a regresar, pueden regresar sin el hijo, pero no si el caso sigue abierto. No vamos a permitir que regrese ningún salvadoreño o salvadoreña que nos haya dicho que llevaba un niño mientras no tengamos claro qué pasó con el niño y la niña. Y hasta el momento ustedes conocen un caso de alguien deportado que ha sido separado de su familia. En esta coyuntura del plan cero tolerancia, todavía no tenemos un caso que haya sido deportado la madre y el niño se haya quedado allá, pero en periodos anteriores sí los hemos tenido y por eso estamos tomando las precauciones debidas. Muy bien, Amanda Hernández, la prensa gráfica. Buenos días, viceministra. El dato de los 93 niños afectados es hasta el 18 de junio, pero ¿desde cuándo es que lo han contado? Y además, ya que el gobierno de Estados Unidos no les ha dado datos de forma oficial, no sé si la Embajada de los Estados Unidos ha respondido en el tema. Además, me gustaría saber que ya con respecto a los audios que usted bien mencionaba, si consideraría que esto califica como abuso infantil. Sí, estamos pendientes que el gobierno de los Estados Unidos nos notifique los datos oficiales de cuántos niños y niñas han sido separados de su familia y consideramos que es una violación flagrante a los derechos de las niñas, la separación, que se le está aumentando las vulnerabilidades y los traumas psicológicos y emocionales que a futuro también tenemos que afrontar. Wendy Hernández, el noticiero. Buenos días a todos. Ayer el presidente Donald Trump por segunda vez dijo que va a suspender la ayuda, va a solicitar una autorización para que se suspenda la ayuda a todos los países que no estén frenando la inmigración y entre esos estaría El Salvador. Quisiera conocer su opinión desde la Cancillería salvadoreña precisamente. Bueno, el tema de la cooperación como otra de las áreas de la política exterior del gobierno salvadoreño es un tema que tiene sus propios procedimientos, que tiene que ver con convenios firmados previamente y que una decisión de esa naturaleza tendría el presidente de los Estados Unidos que también respetar los compromisos previamente adquiridos con el gobierno de El Salvador particularmente. Nosotros tenemos en marcha el plan de la Alianza para la Prosperidad, por ejemplo, en el cual hay mecanismos de evaluación, hay mecanismos de seguimiento, hay mecanismos también para la aprobación o no, ¿verdad?, de desembolsos, igual que con Fomilenio y otros apoyos que tenemos del gobierno de los Estados Unidos. Eso será materia de el momento en que sea necesario tratarlo y como repito, ese tiene un procedimiento especial que no en este momento pues no es el tema. Definitivamente lo migratorio es un tema muy especial, ¿verdad?, con el que tenemos un diálogo abierto con el gobierno de Estados Unidos. Además, viceministra, además de esas medidas que él está haciendo ahorita con los niños, es una amenaza latente para todos los países que tienen mayores inmigrantes allá en Estados Unidos. Bueno, todos sabemos la retórica del actual presidente fue su tema de campaña y por tanto él está honrando esos compromisos que nosotros respetamos desde su derecho soberano para implementarlo. Obviamente eso no quiere decir que lo compartimos en tanto que viole los derechos fundamentales, especialmente los más pequeños que son los niños y las niñas. Gente B. Buenos días, Fabiola Dueñas. Nada más dejando claro que el gobierno del presidente Donald Trump es con una política xenofóbica en todo sentido.
los gobiernos, muchos gobiernos, por lo menos latinoamericanos, están pidiéndole a su población evitar la migración. ¿Cuál sería el llamado también de El Salvador? El Salvador ha tenido varias campañas para prevenir la migración, para prevenir que niños viajen solos, y quisiera saber cuál es el llamado que harían también a las familias, porque si bien es cierto la gente busca reunificarse con su familia, busca un mejor futuro probablemente, o están huyendo de inseguridad, es un gran riesgo que se corre, incluso la muerte, y hoy vemos que hay un riesgo más, que es el gobierno de los Estados Unidos. Bueno, nosotros siempre pues agradecemos a la comunidad salvadoreña que nos ha enviado un mensaje importante. Hay una reducción importante de la migración nuestra, la podemos medir en el retorno. Hoy tenemos menos personas retornando, eso para nosotros es un indicador importante de que hay una reducción. Y eso pues seguramente obedece a muchos factores, pero especialmente a la atención que le estamos dando como gobierno a esta realidad y particularmente a la población que retorna. Y reiteramos el llamado a la familia salvadoreña a tomarse muy en serio esa decisión, que aunque sabemos que es un derecho y la respetamos, pues poner en riesgo a los niños, a las niñas particularmente, es una decisión que vulnera también de alguna manera los derechos de los niños y las niñas al encontrarse en situaciones como lo que ahora estamos viviendo. Justamente las familias, las madres, los padres allá están planteándole a nuestros cónsules, y yo lo pude vivir en un centro de detención en Colorado, que no tenían conocimiento de la medida del gobierno de los Estados Unidos. Así que agradecemos a ustedes que también hagan difusión de las medidas, de lo que está pasando en la frontera sur de Estados Unidos, de modo que la comunidad salvadoreña también se informe y que antes de tomar la decisión de emigrar, particularmente con los niños, lo piense bien. Concluimos con TV Washington. Así es, mi gente de TV en Washington, señora viceministra. Conocer un poco, sé que hizo una visita al lugar, qué condiciones los niños están, ¿verdad? ¿Y cuál es su apreciación de esto? Bueno, ustedes saben que cualquier persona detenida pues está en condiciones totalmente inadecuadas en general, y en particular a los niños, pues ya saben, la afectación mayor es la separación, aun cuando están en condiciones de detención, pero si están con sus madres o con sus acompañantes, sea papá o cualquier otro familiar, pues de alguna manera hay un atenuante importante que es el estar unidos a ellos. Pero en esta oportunidad pues esa separación está causándole un mayor daño, una violación mayor, una vulneración mayor a los derechos de los niños y las niñas, y por eso insistimos en el respeto al principio de la unidad familiar. Muy bien, me parece que tenemos una pregunta más. Una más. ¿Cuál es su mensaje a Trump acerca de lo que está haciendo con los niños? Y explicarle la situación de por qué las personas a veces tienen que escapar. Bueno, más que mensaje personal mío al presidente, es mantener la posición del gobierno de El Salvador de pedir vehementemente que suspenda la medida de separación de los niños, dado que se les está violentando gravemente sus derechos y se están convirtiendo en más vulnerables, y que no es, digamos, esa la vía para solventar las preocupaciones que tiene el gobierno de Estados Unidos respecto al tema de la migración. Creo que pueden haber otras soluciones, que pueden haber otras salidas, que conversadas con cada uno de los gobiernos, particularmente el gobierno de El Salvador, que siempre ha estado abierto a dialogar, a conversar sobre medidas que se pueden implementar en función de los intereses tanto del país, de El Salvador, como coincidir con los intereses del gobierno de los Estados Unidos en esa materia. Muy bien, concluimos de esta manera agradeciendo su presencia y su participación. Muchas gracias a todos. Buenos días para todos. Y a todas.